Bueno, pues aquí está nuestra invitada del día de hoy, Eunice Salazar. Muchas gracias, Eunice, por haber aceptado la invitación. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, gracias por el espacio. Mi tema es violencia laboral y salud mental en psicólogos de organizaciones. El estudio tiene como variables ansiedad, depresión, estrés postraumático complejo, el burnout y el autocuidado. Y bueno, como decía el maestro, es para obtener el grado de maestría en ciencias. Más o menos este es mi índice que les voy a presentar, mi objetivo, mi planteamiento del problema, que es un poquito largo, pregunta, objetivos, mi metodología, cómo van mis resultados, porque tengo ya un pilotaje, y bueno, la invitación a su participación. Bueno, ya si gustan, va a haber un espacio para que respondan y podamos hacer algún diálogo al final. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues más o menos contextualizar el problema de la violencia laboral, específicamente en nuestra profesión. Presentar el objetivo y la relevancia de esta investigación, cuál es su pertinencia. Perdón, no me puse mi time. Y explicar por qué es crucial que tú como psicóloga o psicólogo que trabajas en alguna organización participes y compartirles cómo será el proceso de participación. En lo que yo he encontrado en mi planteamiento del problema, sí hay estudios sobre violencia laboral porque es un fenómeno que se ha generalizado a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, una de cada cinco personas, o el 22,8%, ha experimentado alguna forma de violencia o acoso laboral. El 31,8% de las víctimas lo experimentó en más de una modalidad. De acuerdo con el INEGI, Nuevo León, que es el estado desde donde estoy yo, es el que tiene mayor número de casos de violencia laboral, con un número de 42,566. A nivel nacional, entre enero y marzo del 24, aumentó un 15% las renuncias por condiciones laborales peligrosas o por acoso. Sí. Entonces, hay muchos estudios sobre profesionales de la salud mental a nivel mundial. Cuando pues uno revisa pues el estado del arte, cuando menciona profesionales de la salud mental, siempre son enfermeras, médicos, bomberos, trabajadores de sistemas penitenciarios, y los psicólogos rara vez aparecen. Y cuando sí aparecen, eh, es solo para medir una que otra variable. Entonces, bueno, desde el 2008 la APA reconoce a los profesionales de salud mental como una población vulnerable debido a que tenemos una alta demanda emocional. A nivel, digamos, como organizacional, hay una falta de claridad en el rol profesional, como que siempre está pidiéndose cosas distintas a las, digamos, estipuladas. Si hay manuales para nuestras funciones, siempre se esperan otras cosas, ¿no? Y también, pues nos enfrentamos a una sobrecarga administrativa, sobre todo los de las organizaciones públicas. Y bueno, los psicólogos mantenemos una relación cercana con las personas que atienden y eso implica consecuencias significativas para su salud mental, de acuerdo a Gómez Acosta y a Manrique. ¿Cuál es la paradoja profesional? Pues estos expertos en salud mental, pues ¿quién nos cuida, verdad? O sea, la idea de este estudio es
mostrar o visibilizar que el espacio de trabajo, sobre todo por digamos, la atención que damos, pues debería ser seguro, pero puede convertirse en una fuente de estrés crónico. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué yo elijo estas variables? En, perdón, en el burnout, el acoso laboral se explica hasta el 64%, perdón, sí, el acoso laboral explica hasta el 64% del burnout. Hay correlaciones, o sea, no voy a como extenderme mucho, lo que quiero es como mostrar un panorama como general, mundial, latinoamericano, en el que estas son digamos, como las variables que encontré que eran más relevantes. Ansiedad y depresión, porque a nivel también mundial son los trastornos con mayor prevalencia. Hay también, por lo menos en médicos, una correlación positiva significativa, ¿sí? Que han desarrollado trastorno de ansiedad generalizado, eh, asociándolo a abuso verbal. Entonces, hay algunas cosas que tenemos como muy, como normalizadas, como en el caso de los médicos, y bueno, y decidí incluir la variable de estrés postraumático complejo, y en realidad mido ambas, lo mido de forma simple y de forma compleja, porque la violencia laboral es un estresor acumulativo. O sea, que a diferencia del simple, no es un solo evento, digamos, como potencialmente traumático, sino una, una serie eh, de eventos que pueden ser pequeños, pero crónicos. Bueno, y el deterioro profesional, que también, pues, cuáles son las consecuencias de que estemos quemados por el trabajo o con alguna sintomatología, pues que reduce pues nuestra calidad de atención. Hay también otras formas de fatiga, hay desgaste profesional, obviamente hay estrés secundario, o sea, sí hay otras variables que, bueno, que por lo menos para este estudio, no se incluyen. Y quise incluir una variable, digamos, como positiva, porque se encuentra que se relaciona negativamente con el burnout. O sea, este actúa como un factor protector ante el desgaste profesional. Volvemos, ¿no? Como entre todas las profesiones que hay como de cuidado, de atención, pues qué tanto estamos como profesionistas cuidándonos a nosotros mismos. Y pues se encuentran también otras consecuencias que no se abordan, pero que son importantes, como ya el desarrollo de otros trastornos como bipolaridad, psicosis, disminución de resiliencia, autoestima, ansiedad generalizada, sueño, síndrome del impostor, abuso de sustancias. Eh, y bueno, pero para los fines de este estudio, no, esas no se abordan, pero ahí están, ¿no? En lo que se ha encontrado. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuál será la relación entre la violencia laboral, prevalencia e intensidad experimentada por los psicólogos en organizaciones y los niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumático complejo, síndrome de burnout y estrategias de autocuidado? ¿Cuál es mi objetivo? Déjenme, me muevo. Mi objetivo general es conocer la relación de este fenómeno con que se vive o que se presume que vive en organizaciones con la ansiedad, depresión, burnout y las que ya les había mencionado. Como objetivo específico, se pretende describir las frecuencias de exposición a violencia laboral reportadas, así como los tipos
Y bueno, en relación a cómo lo voy a hacer, también identifica quién la ejerce y en qué intensidad. Como número dos, identificar los niveles de ansiedad, depresión, burnout y estrés postraumático en la muestra. ¿Cuáles son las prácticas de autocuidado de los participantes? ¿Es la relación entre la BL o entre la violencia laboral y todas estas variables? Porque se pueden relacionar de forma directa o indirecta. Y después, pues, hacer una comparación entre grupos de, pues, psicólogos que reportan haber sido expuestos a violencia laboral con, contra los que no han sido expuestos a la violencia laboral. Yo estoy utilizando, y eso también no voy a hacer como muy extenso, algunos modelos que ya existen, ¿verdad? Para violencia laboral. Gil Monte de 2014 y Lehman que describe el psicoterror en 1990. Y entonces habla específicamente como de la violencia laboral o del mobbing. Las demandas y los recursos laborales de Baker y de Meruti, que habla pues de una sobrecarga y digamos, como alta demanda y pocos recursos. Y la conservación de recursos que plantea pues varios postulados de Hopful del 88 y de 2002, que habla pues también de cómo afrontar las situaciones en el trabajo específicamente y de una pérdida de recursos que sobrepasa al individuo y entonces hay como espirales de pérdidas. Voy a utilizar como el abordaje que hace Anzoliaga de 2013, una investigadora chilena que retoma de Joux, un investigador francés, y la psicodinámica del trabajo, en la que pues el trabajo no solamente es a donde vamos y nos presentamos, sino que es parte de nuestra identidad. Y, y digamos como alguna de la aportación que se pretende realizar en este trabajo es hacer un modelo integrativo de trauma ocupacional, retomando los postulados que se hacen en trauma y recuperación de Herman de 2015, retomando violencia laboral de Lehman o psicoterror, y, y Van der Kolk, que habla sobre las huellas en el cuerpo que, que pues que, sí, o sea, la huella que deja en el cuerpo el trauma, sí, es un psiquiatra. Y The Walker, entonces que también lo propone como que no es. Porque este modelo? Porque se estudia y se pretende que las consecuencias solamente, o sea, de la violencia laboral, solamente se dan como a corto plazo. Y bueno, ya me incapacito y voy descanso en mi casa, pero estas variables pues ya hablan de un trastorno, o sea, bueno, de la presencia de un trastorno, sino de una sintomatología ya más a mediano y a largo plazo. Ok, como mi metodología, estoy usando un diseño cuantitativo, no experimental, transversal, o sea, en una sola toma de datos y correlacional. ¿Cuáles son los participantes? Pues los psicólogos que trabajan en organizaciones, ya sean públicas, privadas, o sea, que estén trabajando en DIF, en CIJ, en muchas organizaciones, de forma privada como en recursos humanos y sociales como ABPs, ONGs, etcétera. Pues sí, Nuevo León era como mi población objetivo, pero bueno, está extendiéndose a nivel nacional. Lo voy a hacer de una forma, o como voy a muestrear, de una forma no probabilística, por conveniencia, bueno, mixta, que es por conveniencia y de bola de nieve, o sea, de profesionista a profesionista.
¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pues que sea pues, psicólogo, que esté activo, que sea mayor de edad, tenga acceso a Internet y pues pueda eh, tener, digamos, como pues, la capacidad para consentir. ¿Qué instrumentos estoy utilizando? El inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo de Pando, el cuestionario general de la salud de Goldman, el cuestionario internacional sobre estrés traumático, originalmente de Cloitre y validado para población mexicana por Fernández Filol. Y bueno, un burnout, una escala de burnout específica para psicólogos, pero solamente la que mide burnout, no la que mide sintomatología física. Y la escala de autocuidado para profesionistas relacionados, perdón, de autocuidado para profesiones de ayuda de Sánchez Hernández y Van der Cross. Esas también son como escalas muy específicas para nuestra población. ¿En qué van mis resultados del pilotaje? Pues que sí se encuentra una alta prevalencia de violencia laboral con un 66.7% en una muestra de 21 participantes. ¿Y cuál es digamos, la principal? Que esto coincide con los otros estudios revisados, que es psicológica. Pues toda esa bueno, que ya ahorita más adelante les digo, o sea, que me humillan, me ignoran, sí, no me saludan, o sea, como cosas así, no tengo oportunidad de ascensos, de capacitación. Bueno, y ahorita más adelante lo ven. Y sí se encuentran correlaciones. Obviamente estos son como se toma como que ahí hay indicios ¿verdad? De algo que sí puede ser importante. Como no estamos en la etapa final, se puede hablar de una tendencia, ¿no? Que sí hay relación, que también se corrobora con las otras investigaciones, entre violencia laboral y deterioro de la salud mental en general. Y el autocuidado, como digamos que se esperaría, pues se relaciona negativamente con violencia laboral. ¿Cuál es la implicación como de estos pues primeros hallazgos? Es que sí constituye como un estresor crónico con unas consecuencias profundas, que las estrategias de autocuidado individual pueden ser insuficientes ante entornos laborales violentos. Entonces, bueno, que se requerirán, o sea, como al mismo tiempo que ya estoy haciendo el muestreo, pues tengo que empezar a hacer todo lo demás. Entonces, eh, se requiere pues la colectividad, ¿verdad? Intervenciones que impacten a las organizaciones, que incluyan a los colectivos, a los tomadores de decisiones. ¿Cuáles han sido como mis principales limitaciones en cuanto al muestreo, por lo menos? Que tengo un tamaño, bueno, ya tengo otro tamaño de muestra, pero ha sido reducido. Los psicólogos no somos como fáciles como de admitir, bueno, eso es lo que yo aventuro, fáciles de admitir que hemos estado en una situación que nos rebasa o en una situación que pese a todo mi entrenamiento me vulnera. Eh, bueno, que mi diseño impide establecer causalidad y que también mi instrumento es bastante extenso. Lo he recortado, como esperando mejorar la respuesta y bueno, también eh,
Pues sí, sí, tengo otros números donde por la extensión del instrumento hay una tasa alta de abandono y pues los otros situaciones que les comento. Porque es importante que participen o que participemos la mayor cantidad posible porque hemos sido poco representados. O sea, sí hay investigación, digamos, como en otros países latinoamericanos, incluso hay ya como algunos manuales de intervención para profesionales de la salud mental, eh, pero sigue habiendo ese como vacío de investigación. ¿Cuál- ¿A qué se va a contribuir? A un panorama como real de nuestra profesión, y participar es un acto de autocuidado colectivo. O sea que estos datos, obviamente no por sí solos, pero sentar un precedente también de que es importante que nosotros estemos como en, en nuestro mejor momento o con una calidad, o un bienestar óptimo para poder seguir atendiendo, para poder seguir ejerciendo nuestra profesión. Los datos son anónimos, aun cuando se comparte, porque hay un apartado o hay un ítem en el que puedes escribir que, a qué organización perteneces. ¿Por qué? Porque en lo que estoy yo ofreciendo para lograr mayor participación es un informe detallado por organización para que pues se implementen algunas estrategias después de conocer sus resultados. Y bueno, hay un almacenamiento seguro, este, es solo para fines de investigación, y hay un cumplimiento de la Ley Federal de Protección de los Datos Personales, o sea, no pide tu nombre, pide obviamente unos sociodemográficos que solo sirven para, pues, hacer comparaciones. ¿Cómo es el proceso de participación? Pues yo, ¿qué hago? Escaneo el QR, perdón, o accedo al enlace que ahorita les comparto en el chat, doy que sí o que no al consentimiento, lleno el formulario y comparto con otros colegas que pudieran también este, haber estado en alguna situación, aun si yo no creo que he vivido violencia laboral. Es importante como recabar los datos de las otras variables por lo de la comparación de los grupos. Y la publicidad. Perdón, Eunice, creo que hay un compañero que quiere comentar algo. No sé si hay oportunidad. Claro, Adelante, Eric. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde a todos. Bueno, me gustaría compartir algo, mi experiencia respecto al tema. Em, Trabajé para un sistema DIF, hace algún mes renuncié. Los primeros 3 años de ejercicio fueron ahora sí que los más complejos de mi existencia en ese momento, porque la violencia que se ejercía era razón de no moverme hacia sistema político o tomar partido hacia algún lado, ¿no? Entonces, sí se idearon formas de buscar el que me retirara de la institución, ¿no? Pero yo reinsistí en quedarme, ¿no? O sea, no pasé por alto, incluso desarrollé sintomatología de ansiedad y depresión con somatización.
Y la cuestión es que, aunado a ello, pues desarrollé síndrome de intestino irritable. El día que toqué fondo en esto, pues fui una vez al con la médico, me atendió y volvió un, ay caray, volvió un dolor intestinal más intenso. Este, me canalizaron, se quitó, regresó el dolor en al día siguiente en la mañana. Fui a parar al hospital. eh, Me hicieron estudios y al parecer pues no tenía nada. Y resulta pues que todo fue derivado de la violencia laboral que, que se ejercía. Cuando entro a la siguiente administración, duro trabajando aproximadamente un año. Ahí, aunque trataba yo de manejar un poco las sensaciones, porque el olor, el lugar, el espacio, los objetos los tenía muy asociados a la experiencia, a la voz de las personas. Me costó mucho trabajo atravesar ese primer año y pues aunado a eso que yo trabajaba para centros de día, casas de día, yo observé que ya no rendía igual. Entonces decido renunciar, básicamente porque ya no me sentía bien. Ya había sido demasiado el tiempo dedicado a la institución. Y pues uno de los factores que por lo menos yo encontré en mi propia experiencia, es que cuando el psicólogo o el profesional de la salud mental decide no participar en ciertas actividades, es segregado, separado o acosado de manera constante, por lo menos desde nuestro rol, ¿no? Se da por hecho o se supone que somos personas que estamos dispuestas a dar todo, ¿sí? Por lo menos desde donde yo he encontrado, desde la profesión que rijo, pero sí es cierto que muchas de las veces nosotros mismos decimos o negamos un poco el querer, lo que nos sucede, ¿no? O sea, incluso pues yo a veces yo escuchaba a las personas hablar y parecían las anteriores personas que estaban por ahí como autoridades, ¿no? Entonces, cosas como el salir de una oficina, el pasar a otra, el que se rieran de ti, el que ya te restringieran el uso de ciertas cosas, el que ya no te pasaran información de tu área. Entonces, a grandes rasgos lo platico porque creo que tu investigación me parece un aporte muy grande al, al, a la experiencia que el psicólogo o la psicóloga atraviesa en instituciones de distintas índoles. Por lo menos en lo particular a mí me pasó en un sistema público, pero sí tiene mucho sentido el que lo abordáramos, porque tal vez hay quien lo experimenta desde otro ámbito muy distinto al el que yo he estado. Y me parece que eso también tiene que ver mucho como con visibilizar el desgaste y la carga que nosotros llevamos, ¿no? Que, y que incluso el que busquen muchas de las veces que nos vayamos de algún lugar, a veces no tiene que ver con qué tanto te restringo, sino incluso con la sobrecarga de trabajo y de actividades que a veces ni siquiera correspondían, ¿no? A la naturaleza de tu actividad. Entonces lo comparto porque creo que tiene una razón con un peso importante de ser la investigación, y creo que tal vez a otros compañeros aquí le ha sucedido, por lo menos en mi caso así fue. Pues tal vez aquí donde vivo no hay mucho donde trabajar, pero pues toleré demasiado el permanecer ahí, y sí repercute severamente en nuestra salud en general, ¿sí? La sintomatología, el olor de la oficina, los objetos, las voces de las personas, sí es algo complejo de manejar dentro del, del trabajo, a pesar de que incluso ya no estén. Y esto me parece relevante, puesto que tiene un peso para visibilizar
aquello que también atravesamos como profesionales y que no estamos exentos de que nos pueda suceder algo como esto, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Eric. Fíjate que en este, ay, pues lamento que hayas pasado esto. Sí, sí, pues no estás solo. O sea, le ha pasado a muchísima más gente que la que le gustaría como admitir por la construcción cultural que tenemos. Obviamente se tiene menos participación de los hombres en la encuesta, entonces sí sería valiosísimo tu participación, tu descripción. Incluyo los organismos privados porque hay otras formas también y porque las mismas, o sea, cuando empieza a circular la publicidad, la gente pues que trabaja para transnacionales, pero que también son psicólogos, atraviesan procesos muy violentos y querían participar. Entonces, abrirlo yo estaba al principio como solo instituciones públicas porque pues por las prácticas que tienen, digamos, como ya conocidas internas, como la institución que mencionas, este, y entonces para dar oportunidad de, pues de que participara más gente. Sí, y cada vez más. De hecho, una de las formas en las que he estado recabando los datos es porque hay más y más publicaciones, o sea, más y más evidencia de, de los casos, por lo menos aquí en Nuevo León. Fue muy sonado un médico de una clínica de alta especialidad que se suicidó y que estaba comprobado o que se pudo dejar el registro de que tenía que ver con la violencia laboral que había vivido. Ok, esta es mi bibliografía, algunas de las referencias que he utilizado. Y, y bueno, pues nada más agradecer por la invitación a la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, AMEP, por la invitación.